Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos al espacio de las noticias del día. Nos fijamos en la actualidad, en las últimas horas, pendientes del conflicto en Oriente Medio con Estados Unidos, que ha vuelto a vetar un proyecto de resolución del Consejo de Seguridad de la ONU. Ojo, porque ya es la tercera vez que hace esto. Pendientes de Israel, uno de sus ministros acaba de decir hace apenas unos minutos que la liberación de rehenes no es una prioridad en estos momentos. Pendientes de todo esto, miraremos un día más a China, al conflicto con Taiwán, pero también a la alerta en China que se ha disparado, sobre todo por ejercicios de guerra por parte de Filipinas y de Estados Unidos. Enseguida miramos estas cuestiones, pendientes también un día más del conflicto en Ucrania con Estados Unidos, que está anunciando nuevas sanciones para Rusia después de la muerte de Navalny, sanciones que van a anunciar este mismo viernes con Rusia. En palabras del propio presidente ruso, en palabras del propio Vladimir Putin, que está negando que quiera desplegar armas nucleares en el espacio, dice que están totalmente en contra, que se oponen categóricamente a esta cuestión. Además, hablaremos un día más de los avances que están teniendo lugar por parte del ejército ruso en Avdiivka, también en Robotine y también pendientes del propio Putin burlándose de la retirada de Ucrania en esta localidad, la retirada de Avdiivka. Miraremos también a Ucrania con Zelensky, que dice que la situación está muy complicada y con advertencias de muchos países de la OTAN sobre posible conflicto entre Rusia y la alianza. Estamos pendientes de todo esto, pero empezamos mirando a Estados Unidos, que ha vuelto a vetar este martes un proyecto de resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre la guerra entre Israel y Hamás, bloqueando una demanda de un alto el fuego humanitario inmediato. 13 miembros del Consejo votaron a favor del texto redactado por Argelia, mientras que Gran Bretaña se abstuvo. Fue el tercer veto estadounidense de este tipo desde el inicio de los actuales combates el 7 de octubre. Los países árabes lo propusieron sabiendo que sería vetado por Estados Unidos, pero con la esperanza de mostrar un amplio apoyo global para poner fin a la guerra entre Israel y Hamás. La embajadora de Estados Unidos, Linda Thomas-Greenfield, dijo que la administración Biden vetaría la resolución porque cree que podría interferir con los esfuerzos de Estados Unidos en curso para llegar a un acuerdo entre las partes en conflicto y que supondría un cese de las hostilidades durante al menos 6 semanas y liberaría a todos los rehenes tomados durante el ataque sorpresa de Hamás el 7 de octubre. Estados Unidos se justifica, pero veta por tercera vez la resolución de la ONU que exige un alto el fuego inmediato en Gaza. Pendientes también de Israel, según se informa, creen que el líder de Hamás, Yahya Sinwar, huyó a Egipto a través de los túneles de Rafah y se teme que se haya llevado a rehenes con él, es lo que afirmaba un medio saudí. Una fuente de seguridad israelí lo habría dicho el AF, un sitio web de noticias saudí, que las autoridades israelíes creen que Sinwar y su hermano Mohamed huyeron de Gaza a la península del Sinaí. Un informe que solo citaba una fuente y que fue negado rotundamente por funcionarios israelíes anónimos, que le dijeron al Canal 12 que desconocen esta información. Pendientes de estas afirmaciones por parte de Israel, que creen que el líder de Hamás habría huido a Egipto. Mientras tanto, Israel ha bombardeado nuevamente la franja de Gaza este martes antes de esta votación que les contábamos en el Consejo de Seguridad de la ONU, donde la comunidad internacional intentaba aprobar una resolución sobre una tregua de los combates en este territorio palestino. En las primeras horas del martes han relatado varios testigos que los bombardeos y los combates durante la noche golpearon el este de la ciudad de Gaza y Yan Yunis en el sur del territorio. Miramos ahora a Netanyahu y es que, la situación en Israel está marcada por palabras del ministro de Finanzas Bezalel Smotrich. Ha dicho este martes que traer a casa a los israelíes mantenidos como rehenes en Gaza no es lo más importante. En una entrevista ha dicho que esto no era una competencia, que había que derrotar a Hamás. Más tarde, como se pueden imaginar, ha tenido que retractarse de estos comentarios diciendo que solo la derrota de Hamás libraría a los palestinos. Benny Gantz también ha hablado sobre esta cuestión y ha rectificado a Smotrich, que decía hace apenas unos minutos que recuperar ahora mismo a los rehenes no es lo más importante, que Israel tiene otras prioridades. Miramos también a las tensiones en el Mar Rojo. Buques de guerra franceses han interceptado y destruido 2 drones en ataques provenientes de Yemen, es lo que ha dicho el Ministerio de Defensa francés. Dicen que durante la noche del 19 al 20 de febrero las fragatas multimisión francesas detectaron múltiples ataques con drones procedentes de Yemen en sus respectivas zonas de patrulla en el Golfo de Adén y el sur del Mar Rojo. 2 drones fueron atacados y destruidos, según dice el Ministerio de Defensa francés. Seguimos mirando el Mar Rojo. Un buque comercial ha sufrido daños este martes, tras el ataque de un dron en el Mar Rojo, donde los rebeldes yemeníes hutíes se encuentran atacando barcos que consideren relacionados con Israel, Estados Unidos y Reino Unido, como muestra de apoyo a la causa palestina. El incidente ha tenido lugar a 60 millas náuticas al norte de Djibouti, sin que la tripulación se haya visto afectada, según ha informado el Organismo de Operaciones de Comercio Marítimo
de Reino Unido. El capitán ha transmitido al UNTO que el dron ha provocado daños superficiales en la superestructura de alojamiento y que se encuentran dirigiéndose a su próximo puerto de destino. Los hutíes, respaldados por Irán y que controlan la capital yemení, Sanaa, y otras zonas del norte y el oeste del país desde 2015, todavía no han reclamado esta acción. Miramos ahora a China. Las Fuerzas Armadas chinas que anunciaron la movilización de sus buques y aviones de combate ante el patrullaje conjunto sobre el mar de China Meridional realizado por las Fuerzas Aéreas de Filipinas y de Estados Unidos. El comando de la zona sur de las Fuerzas Armadas de China movilizó a sus fuerzas navales y aéreas para vigilar las situaciones, lo que ha señalado la institución en un comunicado. Más temprano, la agencia GMA informó que aviones de guerra estadounidenses y filipinos efectuaron un patrullaje conjunto en las áreas en disputa en el mar de China Meridional como parte de la segunda fase del tercer ejercicio combinado en el marco de la actividad de cooperación marítima. Los soldados chinos, según la nota, están en alerta máxima para defender con firmeza la soberanía, la seguridad, el derecho marítimo y los intereses del país, así como la paz y la estabilidad en el mar de China Meridional. Seguimos mirando a China y es que ha dicho que va a tomar medidas para proteger a sus empresas si Estados Unidos impone sanciones debido a la cooperación con Rusia. Es lo que ha dicho el Ministerio de Relaciones Exteriores chino. Recientemente ha aparecido información de que Estados Unidos estaba considerando posibles sanciones contra empresas chinas sospechosas de supuestamente ayudar a Rusia en el conflicto en Ucrania. Bruselas también está considerando la opción de imponer restricciones a varias empresas chinas. Miramos ahora a Taiwán. El Ministerio de Defensa ha informado que 11 aviones de la Fuerza Aérea China cruzaron la línea media del estrecho de Taiwán en 24 horas. La Guardia Costera de China abordó un barco turístico taiwanés en territorio en disputa entre ambos países. Funcionarios de Taiwán están apuntando a que creen que han dañado los sentimientos de su gente y que han provocado el pánico. Dice, eso tampoco estaba en consonancia con los intereses de la gente al otro lado del estrecho. Barcos como estos no son ilegales en absoluto. Miramos ahora a Hungría. El primer ministro de Suecia, Ulf Kristersson, ha anunciado que viajará este viernes a Hungría para terminar de cerrar la entrada de su país en la OTAN, a la que el Parlamento húngaro tiene previsto dar la luz verde definitiva el próximo lunes 26 de febrero. Tanto el gobierno sueco como el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, han anunciado la visita en sendos mensajes en los que han citado como temas a tratar la cooperación en defensa y seguridad y temas de índole europea como los preparativos para la presidencia húngara del Consejo de la Unión Europea, sin aludir expresamente a la OTAN. Sin embargo, es precisamente este atraso de la aprobación a la incorporación de Suecia a la Alianza Atlántica lo que ha motivado este viaje, ya que Hungría es el único Estado miembro de la OTAN que no ha cubierto los trámites. Todo esto pese a que Orbán, teóricamente, siempre se ha mostrado a favor. Miramos ahora a Estados Unidos, que anunciará este viernes un importante paquete de sanciones dirigidas a Rusia por la muerte del líder de la oposición rusa, Alexei Navalny. Es lo que ha dicho este martes el portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby. Dice que el paquete era responsable a Rusia por lo que pasó al señor Navalny y por sus acciones durante el transcurso de la guerra en Ucrania. Es lo que ha apuntado Kirby, sin proporcionar detalles sobre las medidas de sanciones que, como les decimos, se esperan para el próximo viernes. Importante paquete de sanciones de Estados Unidos contra Rusia por la muerte de Navalny. Miramos ahora al presidente ruso, Vladimir Putin, que ha asegurado que está en contra del despliegue de armas nucleares en el espacio. Su ministro de Defensa ha negado rotundamente cualquier plan para este despliegue, según informa Reuters. Fuentes no identificadas informaban sobre el asunto la semana pasada, en concreto con esta advertencia por parte de Estados Unidos que decía que Washington tenía nueva información de inteligencia relacionada con las capacidades nucleares rusas y los intentos de desarrollar un arma basada en el espacio. Hablaban la semana pasada en Estados Unidos de amenaza a la seguridad nacional. También fueron rebajando el tono poco a poco y Rusia lo está negando. Dice Putin, nuestra posición es clara y transparente. Siempre hemos estado categóricamente en contra y ahora estamos en contra del despliegue de armas nucleares en el espacio. Es lo que decía también el propio ministro de Defensa. Dice, estamos no solo al cumplimiento de todos los acuerdos que existen en este ámbito, sino que también nos ofrecemos a reforzar muchas veces este trabajo conjunto. El ministro de Defensa ha dicho que las afirmaciones de Estados Unidos sobre las intenciones rusas tenían como objetivo asustar a los legisladores estadounidenses para que asignaran más fondos a la lucha contra Rusia. Escuchamos al propio Putin, dice que no tienen ningún interés, ninguna intención de desplegar armas nucleares en el espacio. Thank you so much for the idea.
в Казани должен встретиться с некоторыми коллегами из тех стран, о которых вы сейчас сказали, о которых упомянули. Это Кыргызстан, Узбекистан, у нас будет еще там и президент Казахстана. Я с ними переговорю. Обязательно. Вы знаете, в чем дело? Дело в том, что мы понимаем, в силу естественных причин развития Советского Союза еще определенные центры компетенций, научных исследований, они создавались в крупнейших городах Советского Союза. Ну, конечно, такие крупные города, как Ташкент, там тоже развивалось. Но все-таки все сосредотачивалось по линии культуры. Y seguimos mirando al presidente ruso Vladimir Putin, que se ha burlado este martes de la huida caótica del ejército ucraniano de la ciudad de Avdiivka en el este de Ucrania, abandonada la semana pasada por las fuerzas de Kiev tras meses de combates. Decía Putin, esta huida caótica tuvo lugar justo cuando el mando de las Fuerzas Armadas ucranianas dio la orden de retirada. Fue de hecho una huida en el verdadero sentido de la palabra, aseguraba Putin. Todo esto en una reunión con su ministro de Defensa, burlándose de la huida caótica del ejército ucraniano en la localidad de Avdiivka. Seguimos mirando a las fuerzas rusas que necesitan un periodo de descanso y reacondicionamiento tras la captura de Avdiivka, es lo que ha informado hoy el Ministerio de Defensa. Las tropas del Kremlin izaron su bandera sobre la ciudad del este de Ucrania este fin de semana, después de que Ucrania se retirara tras meses de combate, los que Moscú perdía más de 17.000 soldados, según apuntan medios occidentales. Dicen que es probable que las fuerzas rusas carezcan de efectividad en combate para explotar inmediatamente la captura de Avdiivka, es lo que apunta el Ministerio de Defensa en su informe diario. Dice que en las próximas semanas Rusia probablemente buscará extender gradualmente su control territorial más allá de Avdiivka. La evaluación del Ministerio se hace eco de la del Instituto para el Estudio de la Guerra, que ayer concluyó que Rusia probablemente tendrá que realizar una pausa operativa después de tomar Avdiivka. Sin embargo, Rusia sigue tomando más ciudades. En este caso, el ministro de Defensa ruso ha asegurado, después de la reunión con Putin, que la ofensiva rusa continúa en Ucrania y que las tropas se estaban desplazando hacia el oeste. Ha asegurado que las fuerzas rusas han tomado el control de la localidad de Krynki en la región de Yerson. Seguimos pendientes de más avances de Rusia. Ahora aseguran haber tomado el control de Krynki. Kim Jong-un, que ha recibido un coche de fabricación rusa de manos de Vladimir Putin, es lo que apunta la agencia estatal KCNA, en lo que supone una nueva muestra del acercamiento entre Pyongyang y Moscú, que podría implicar a su vez otra violación de sanciones de la ONU. Kim Jong-un, presidente de Asuntos Estatales de la República Popular Democrática de Corea, recibió a modo de presente un coche fabricado en Rusia para su uso personal por parte de Vladimir Putin, presidente de la Federación Rusa, es lo que explica el breve texto de KCNA. El regalo fue entregado por parte rusa el pasado 18 de febrero a Park Yong-chon, uno de los miembros del Presidium del Politburó, y a Kim Yo-jong, la hermana del líder norcoreano y vicedirectora del Departamento de Propaganda y Agitación del Comité Central del partido. Seguimos mirando a Rusia. Los servicios de seguridad rusos arrestaron a una mujer estadounidense bajo sospecha de alta traición y de recaudar fondos para el ejército ucraniano. El FSB en la ciudad de Ekaterimburgo, en el centro de los Urales, dijo que había suprimido las actividades ilegales de una mujer de 33 años residente de Los Ángeles con doble ciudadanía rusa y que la había detenido. La mujer detenida el martes fue identificada como Xenia Karelina por el sitio web de noticias independiente Mediazona. Está acusada de recaudar fondos utilizados para comprar artículos médicos, tácticos, equipos, medios de destrucción y municiones para el ejército ucraniano, es lo que dijo el FSB. Por lo tanto, se enfrenta a una pena máxima de 20 años de prisión. Además, también se le acusa de participar repetidamente en eventos públicos de apoyo a Ucrania en Estados Unidos. Miramos ahora a la Agencia de Vigilancia Financiera de Rusia. Ha incluido al senador estadounidense Lindsey Graham en una lista de terroristas y extremistas, es lo que informaba este martes la agencia de noticias estatal rusa TASS. Por su parte, el Ministerio del Interior de Rusia hace unos meses ya emitió una orden de arresto contra este senador federal estadounidense Lindsey Graham después de comentarios que hizo en relación con la guerra en Ucrania. En concreto, en una reunión con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, difundido por la presidencia ucraniana, el propio Graham decía: destaco que los rusos están muriendo, y además habló de la asistencia militar estadounidense hacia el país como el dinero que mejor ha gastado Estados Unidos. Miramos ahora a Bielorrusia. Su presidente Lukashenko ha advertido que Occidente está trabajando con líderes de la oposición exiliados para derrocarlo. También ha advertido sobre una creciente presencia de la OTAN en las fronteras de Bielorrusia y dijo: tenemos motivos para temer una tercera guerra mundial. En las inmediaciones de Bielorrusia y Rusia, en el marco de las operaciones de la Alianza en Europa, están desplegados cerca de 32.000 soldados de los contingentes de las Fuerzas Armadas Combinadas
de la OTAN y los Estados Unidos. En su intervención en una reunión gubernamental dedicada a la seguridad nacional, Lukashenko señaló que no hay ningún país ni pueblo que pueda sentirse absolutamente seguro. Durante las últimas décadas dice que la fuerza militar ha vuelto a ser el principal argumento de los centros mundiales para resolver los problemas. Además, también Lukashenko acusó a la OTAN de acumular armas en sus fronteras con Bielorrusia y con Rusia. Miramos ahora a Ucrania. El primer ministro ucraniano que alerta sobre los peligros de una expansión del conflicto. Denis Shmyhal ha alertado este martes en Tokio sobre peligros de una posible expansión del conflicto para la seguridad global y añadió que Ucrania debe ganar. Dice, no solo luchamos por nuestros hogares y familias, sino que luchamos por la democracia. Se trata de una guerra por nuestra existencia, donde debe prevalecer la democracia frente a la autocracia. Es lo que dijo Shmyhal durante una rueda de prensa en el Club de Responsables Extranjeros de Japón. Para el mandatario ucraniano, el resultado de esta guerra supondrá una lección para países agresores que comiencen ataques no provocados, ya que estos aprenderán que no pueden obtener resultados de esta forma. Seguimos mirando a Ucrania y nos fijamos ahora en el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky. Afirma que la situación en el frente es extremadamente difícil. Ha afirmado en su discurso que la situación en el frente del este de Ucrania es extremadamente difícil en varios puntos del frente donde las tropas rusas han concentrado al máximo sus reservas. Ha realizado estas declaraciones tras una visita a las tropas que combaten a las fuerzas rusas en Kupiansk. Dice Zelensky, he vuelto de visitar las posiciones de nuestros combatientes en la región de Yarkov. Escuchamos a Zelensky, dice que la situación en el frente, sobre todo la situación en el este, es extremadamente difícil. Escuchamos. Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Повернулись з Харківщини, з позицій наших воїнів на Куп'янському напрямку, відвідав 14-ту окрему механізовану бригаду, один із командних пунктів, як завжди, доповідь, основні потреби. Зараз надзвичайно важка ситуація на кількох частинах фронту, саме там, де російські війська зосередили максимум резервів. Вони користуються затримками в допомозі Україні, і це дуже відчутні речі. Дефіцит артилерії, потреба у фронтовій ППО та у більшій далекобійності. Miramos ahora a Estonia. La primera ministra, Kaja Kallas, que ha afirmado que las autoridades estonias interceptaron con éxito un complot por parte de Rusia. Dice que ahora quieren ser abiertos para revelar los métodos de Moscú. Dice Kallas, sabemos que el Kremlin está atacando todas nuestras sociedades democráticas. Es lo que advertía en su cuenta de red de la red social X. El Servicio de Seguridad Interior de Estonia ha detenido entre diciembre de 2023 y este mes de febrero un total de 10 personas por estas operaciones, 6 de las cuales siguen entre rejas. Consideran que Moscú fomentó una serie de ataques dirigidos también contra monumentos con el objetivo de generar un clima de miedo en la sociedad estonia. El director del Servicio de Seguridad, Margo Paloson, ha afirmado que parte de los responsables directos habían sido reclutados en redes sociales y ha señalado que las autoridades rusas en ningún momento se preocuparon de lo que podía ocurrir. Les dicen que les usaban como herramientas, según han expuesto en la cadena ER. De Estonia pasamos a Polonia. El 56% de los polacos expresaron su preocupación por un posible conflicto entre la OTAN y Rusia. Es lo que muestran datos de un sondeo de la opinión pública del Centro Sociológico Polster, mientras un 32% expresó su convicción de que una amenaza de este tipo no se volvería real en un futuro próximo. Al mismo tiempo, un 12% de los interrogados no pudo expresar su opinión sobre este tema. El Centro Sociológico Polster realizó la encuesta el 11 de febrero abarcando a 1.060 personas y utilizando el método Kawi, es decir, una encuesta en línea. En una reciente entrevista con el periodista estadounidense Tucker Carlson, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, recalcó que para su país no tenía sentido atacar a los Estados miembros de la OTAN. Precisamente miramos a la OTAN y es que un apoyo político y militar insuficiente a Ucrania por parte de Occidente puede llevar a que el desarrollo de la guerra termine llevando a una amenaza contra la OTAN. Es lo que muestra un informe del principal servicio de inteligencia letón, la Oficina para la Protección de la Constitución. Dicen que sin un aumento sustancial del apoyo occidental a Ucrania, Putin ganará confianza en su capacidad para influir en Occidente y el apetito imperial de Rusia no hará más que crecer en el futuro previsible. Es lo que dice este informe de la SAP, que señala que el ejército ruso habrá adquirido una enorme experiencia en combate, incluida la lucha contra equipos militares occidentales. Junto con la expansión planificada del ejército ruso, esto aumentará significativamente el peligro de una agresión militar de Rusia contra la OTAN. Es lo que se deduce, lo que se lee en el informe del espionaje letón. Miramos ahora a Suecia. El Ministerio de Defensa sueco ha dicho este martes que el país nórdico donará ayuda militar a Ucrania por un valor de unos 7.100 millones de coronas, 6.682 millones de dólares, incluida la transferencia de equipos y efectivo fresco para la adquisición de armas. Será la 15ª ronda de ayuda de Suecia para Ucrania y el paquete más grande del país nórdico hasta la fecha, elevando la ayuda total desde el inicio del conflicto a cerca de 30.000 millones de coronas suecas.
Nos fijamos de nuevo en Polonia. Los agricultores polacos han arrojado suministros de cereales ucranianos a la frontera, lo que ha intensificado más las tensiones sobre las importaciones europeas de cereales baratos. Según informes locales, los agricultores bloquearon una vía férrea en el cruce fronterizo de Medica-Seini con Ucrania, arrojando granos desde un tren. El viceprimer ministro de Ucrania, Alexander Kubrakov, condenó el vacío de cereales ucranianos en las vías del tren. Decía que era una provocación política destinada a dividir a sus naciones. Los agricultores intensificaron hoy su protesta de un mes en la frontera con Ucrania, bloqueando casi todo el tráfico en protesta contra las medidas de la Unión Europea que permiten las importaciones de cereales baratos desde Ucrania, que según ellos amenazan sus medios de vida al subcotizarlos. Nos fijamos ahora en los BRICS, en Rusia, que busca crear una asociación de bolsas y participantes del mercado de valores en marco del grupo BRICS. Es lo que ha declarado el viceministro de Finanzas, Iván Cheveskov. Dice: hemos planteado claramente el tema de los puentes entre las bolsas y la infraestructura de depósitos. Esa tarea se resolverá, se iniciará la asociación de bolsas y participantes del mercado de valores. El viceministro agregó que Rusia también propondrá un sistema de gestión de riesgos, especialmente del seguro y reaseguro. El grupo BRICS, inicialmente compuesto por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, se autodefine como una asociación de mercados emergentes y países en desarrollo fundada sobre vínculos de amistad, solidaridad e intereses compartidos. Seguimos mirando a los BRICS y nos fijamos ahora en Birmania, que está interesada en el grupo BRICS y en la iniciativa de introducir una moneda única dentro de la alianza. Es lo que ha declarado el ministro birmano de Inversiones y Relaciones Económicas Exteriores, Khan Zhao. Dice que están reconocidos como socio de diálogo en la OCDE, en la OCS, en la Organización de Cooperación de Shanghái, desde mayo de 2023 y que también están estudiando a los BRICS y su desarrollo. Además, dice, estamos interesados en la alianza y en la iniciativa de una moneda única. Anteriormente, el ministro de la Comisión Económica Euroasiática, Sergei Glaziev, declaró en una entrevista que considera la moneda única de los BRICS una idea muy prometedora. Señaló que Rusia, como país que preside los BRICS, podría celebrar una conferencia internacional sobre el establecimiento de esta moneda en este año 2024. Miramos ahora a El Salvador, al partido Nuevas Ideas del reelecto presidente Nayib Bukele, que dominará el Congreso de El Salvador al ganar 54 de 60 escaños en los comicios legislativos del 4 de febrero. Es lo que anunciaba ayer el Tribunal Electoral. El partido Nuevas Ideas ha obtenido 54 diputados y sus respectivos suplentes. Es lo que decía en la cadena nacional de radio y televisión la presidenta del Tribunal Supremo Electoral, Dora Martínez. Tras el partido oficialista, que en la siguiente legislatura también es mayoritario con 56 escaños, se ubicaron los partidos de Concertación Nacional y Alianza Republicana Nacionalista con 2 diputados cada uno. En tanto, los partidos Demócrata Cristiano y Vamos obtuvieron cada uno un escaño en el Congreso. De Bukele, de El Salvador, pasamos a mirar ahora a Maduro, el presidente de Venezuela, que ha dicho este lunes que el gigante estadounidense ExxonMobil no entrará en las costas del Esequibo después de que la petrolera anunciara que planea perforar 2 nuevos pozos en la región que Caracas reclama a Guyana. Decía Maduro: sigue creyéndolo, ¿oíste, ExxonMobil? Sigue creyéndolo. Nosotros estamos aquí te esperamos, ExxonMobil, cuando quieras y donde quieras, pero a ese mar por delimitar no entra la ExxonMobil. Deben saberlo, es lo que decía Maduro durante su programa de televisión. El mandatario reaccionó así al anuncio del presidente de la ExxonMobil en Guyana, Alistair Rowlett, quien informó sobre los planes de la compañía de perforar frente a las costas del Esequibo, una región de 160.000 kilómetros cuadrados rica en petróleo y minerales. Exxon, que ya cuenta con el bloque Stabroek en la zona, busca desarrollar los nuevos pozos de una forma independiente en un área donde no hay infraestructuras, lo que explicaba Rowlett el pasado 6 de febrero. El ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López, ya había prometido una respuesta proporcional, contundente y apegada al derecho si comienza esta perforación. Pendientes de más noticias, de más actualidad, de más últimas horas, hacemos una pausa, unos minutos y seguimos con toda la información, con la mejor programación en Negocios Televisión.